Hola a todos, el día de hoy queremos darle la bienvenida a nuestro primer capítulo del podcast Micrófono Abierto. El día de hoy nos acompaña don Osvaldo Caro. Don Osvaldo, cuéntenos un poco sobre usted. Gracias, bueno, gracias por la invitación a Onda TV, ¿cierto? Y a ti especialmente por darte este espacio y brindarnos la oportunidad de comunicarnos con los amigos y amigas de acá de la comuna de Coihueco y los cientos, ¿cierto?, que nos van a ver a través de las redes sociales. Osvaldo Caro tiene su origen en Copquecura, como le estaba contando, y hace 8 años que estoy viviendo acá en la hermosa comuna de Coihueco. Una comuna bastante rica en historia también, De la que yo vengo, ¿sí? rica en historia, sí, fíjese usted que hay antecedentes de que Pedro de Valdivia con Inés de Suárez llegaron hasta Cauquegura, ya, por la ruta del Conquistador. Si usted se sigue de Talca, Cauquenes, ¿cierto? Existe la famosa ruta del Conquistador y tiene también su historia relacionada con los españoles y también con la presencia indígena en Cauquegura. De ahí su origen, Mm. ¿cierto? Pan de piedra. Y Bushubuleo, que es de donde yo soy más próximo, es Olas Altas en Mapudungun. Cuéntenos un poquito sobre su historia, sobre su educación, cómo fue donde usted creció, cómo llegó a lo que es hoy en día, a lo que proyecta hoy en día. Eh, Mis orígenes efectivamente son del campo, ¿cierto? Me crié a 7 kilómetros de Bushupureo, en un sector rural que se llama El Castillo. Y ahí provengo de una familia sencilla, de esfuerzo, de agricultores, eh, donde siempre me gustó estudiar y gracias a Dios mi padre me impulsó a que siguiera estudiando. Mire, qué bien. La gran mayoría de todos nuestros compañeros siempre llegábamos hasta sexto básico y para seguir estudiando había que bajar a internarse a Buchupureo. Y ahí era alejarse de la familia, dejar todas las amistades y redes, ¿cierto? Y para estudiar había que bajar a Buchupureo. La verdad que no era costumbre hacerlo, solamente se estudiaba hasta sexto básico y de ahí al mundo agrícola, al trabajo agrícola y al mundo forestal. Así que y en Wow. la vida de muchos ñublencinos, de muchas comunas rurales de Ñuble, vivieron los jóvenes de los 80, 70, ¿cierto? Eso era lo habitual en esos tiempos. ¿Sí? Y gracias a Dios llegó a esa escuela un profesor adventista y ese profesor, Mire, como le contaba inicialmente, nos habló de Jesús. Y fuimos aprendiendo de la Biblia, de las historias bíblicas, y eso generó en mí un interés de ir más allá. wow. Y bajamos, estuvimos 2 años internos en Buchupureo, después 4 en Copquecura, y iniciamos gracias a que obtuvimos la beca Presidente de la República, también Mire, una qué invitación importante. para los jóvenes de tener buenas notas en la enseñanza media, obtuvimos la beca Presidente de la República, y ese fue un incentivo para continuar una carrera, y ahí tuve una situación vocacional, eh, una encrucijada, podríamos decir. Uno, me gusta mucho el mundo espiritual, cristiano, ser misionero, por ejemplo. Y lo otro, ser asistente social. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era lo que me preguntaba? ¿Cómo puedo ayudar mejor a mi familia? ¿Ya? Mm. Y eso me llevó a estudiar trabajo social. ¿Ya? Y logré, gracias a Dios y al esfuerzo de mi familia y de personas que me ayudaron en el camino, entre ellos profesores. Por eso siempre busco agradecerle a los profesores, destacar su labor, porque si no hay, siempre en la vida de alguien que ha logrado superarse, está la mano y está el cariño de un buen profesor o profesora amiga en el camino. Mire, qué importante eso que usted menciona, porque los profesores, bueno, desde mi punto de vista, son uno de los pilares fundamentales que hay para todo niño y persona que está creciendo profesionalmente. Un profesor bueno o un profesor malo puede influir significativamente en la persona. Marca definitivamente la vida de las personas. Sí, Entonces, yo en ese sentido agradezco a mis profesoras y a mis profesores, ¿cierto?, por haberme incentivado siempre a mejorar, a seguir estudiando. Y una vez que uno termina de estudiar, hay que continuar estudiando. Así que todavía sigo estudiando. siempre hay Eh, que estudiar, sí. y curso actualmente retomé los estudios del magíster en ciencias sociales Wow. acá en la Universidad del Biobío. Era un proyecto educativo que había dejado inconcluso, así es que actualmente lo retomé y sigo estudiando para servir mejor. El propósito es que efectivamente usted con un mejor análisis de la realidad social, usted puede orientar para la toma de mejores decisiones. Mire, qué increíble, qué increíble. Y esas cosas a veces uno las ignora mucho. Es ahí donde nace también ¿cómo decirlo? Su necesidad por ayudar al resto, estudiando trabajo social.
Bueno, yo creo que surge desde antes, ¿ah? Surge desde los principios cristianos que uno tiene. Es Ah, ok. decir, el Evangelio en sí es de servicio, es de amor al prójimo. ¿Ya? Entonces no se puede ser cristiano sin no tener conciencia de la comunidad, de los problemas que están ocurriendo los vecinos, el barrio. Entonces en ese tiempo, para mí, ¿qué era lo que me complicaba? Por ejemplo, el consumo de alcohol, la violencia intrafamiliar. Son temas con los cuales usted no puede quedar indiferente. Entonces usted tiene que decir, alto, basta, esto no puede seguir así. Entonces yo a los tempranos 13 años, presenciando un hecho muy lamentable, que espero que los niños no, no, no vivan Ujú. circunstancias asociadas, por ejemplo, que al consumo problemático de alcohol, yo tomo la decisión y digo, yo no quiero esta vida para mí, ni para mis hijos, ni para nadie. Ya que esto tiene que cambiar. ¿Cómo se cambia eso? Es gracias, ¿cierto?, a lo que Dios va haciendo en uno, pero también las herramientas que están en el camino, y una de esas, ¿cierto?, es la educación. Así es, así es. Y lo importante también que es la familia en el ámbito de una persona y cómo va creciendo, porque al final la familia también influye mucho en cómo va a ser un niño o una niña ya de adultos, Sí, ya que lo pueden normalizar, lo pueden ir viendo todos los días muchas veces, los temas de las drogadicciones, los temas del sí, alcoholismo, la misma violencia intrafamiliar que usted menciona. sí. Sí, y eso es. Mire, le agradezco esta entrevista, la verdad que me ha sorprendido usted como entrevistadora, es muy grato. Fíjese usted que le voy a revelar algo de mi vida, de mi infancia, cómo las personas, y creo en esto quizás voy a representar a muchos profesionales, cómo lograron surgir. Fíjese usted que cuando tomo la decisión de estudiar, mi padre estaba cortando avena arriba de una montaña, en un sector que se llama San Antonio. Yo ¿Ok? le digo, papá, terminé cuarto medio y tengo dos opciones. Una opción es hacer mi práctica de mecánica industrial. Yo sé soldar, trabajo en torno, todo ese Mire, qué trabajo. Yo estudié increíble. en un liceo industrial de Conquegura. Saludos a todos los egresados del Liceo Industrial de Conquegura. Entonces yo tomo la decisión y hago una proyección a los 18 años y menciono yo, decir, ¿cuánto voy a ganar si yo trabajo como tornero? Eh, Hago mi proyección. ¿Y cuánto yo podría ganar si estudio 4 años más? Entonces, y no tenía los recursos, solamente tenía a mi haber el tener un documento que decía usted es beneficiario de la beca Presidente de la República. Y si usted sigue estudiando, usted mensualmente va a tener. ¿Sabe lo que hice a esa temprana edad? Hablé con mi padre, le conté esto. Mi padre vendió su yunte buey, su carreta, y él se fue a trabajar de obrero a un banco aserradero. ¿Y por qué me emociona esto? Porque hoy día, si usted observa las noticias, dice que en esta región más del 20% de los aserraderos ha tenido que cerrar su función. Y en esos aserraderos trabajan padres, hombres de mucho esfuerzo, porque el mundo campesino, sobre todo el mundo forestal, y aquí en Coihueco hay muchos amigos que trabajan en las faenas forestales. Es un mundo duro, es un Sí, mundo de esfuerzo, de cargar los maderos al hombro, de dar vuelta, de mucho riesgo, de derramar, de ser muy vivo, me dirán los lolos, ¿cierto? Muy activo, porque usted está en riesgo todo el momento de la faena. Caen árboles, usted toma el tractor, hay que amarrar rápido, hay que ser muy vivo, ¿ya? Y levantarse muy temprano y volver tarde a las casas. Entonces, ese cambio, y se generó una relación tan linda con mi padre ujú, que eh, todas las semanas por medio, él venía hasta Quirihue a dejarme el dinero para que yo pudiese pagar mis estudios, para que pudiera seguir estudiando. para que pudiera seguir estudiando. Entonces, ¿cómo me logré educar? Con el apoyo del Estado a través de esta beca, ¿cierto? Pero el apoyo especialmente de mi familia, mi padre y también mis profesores, porque cuando mis profesores se enteraron que yo estaba estudiando, una profesora dijo, yo me anoto con 20.000 pesos todos los meses. Mi tía que estaba en Santiago dijo, yo me anoto con 10.000. Mi tía de Concepción se anotó con el otro. Logramos pagar la mensualidad. Hoy día los jóvenes tienen muchas alternativas, becas, créditos para estudiar, pero las personas que les tocó en los 90, en los inicios del 2000, créanme que fueron esfuerzos Complicadísimo. gigantescos para lograr obtener una certificación profesional. Y todo con ese sueño de ser profesional, de poder ayudar a tu familia, Ujú. ¿ya? Porque si hay algo detrás que me motivaba a mí, era la posibilidad de ayudar a mi familia, ¿ya? Ayudar a mi abuela, a mi padre, tenía un hermano menor, era de ayudarlos a ellos obteniendo un mejor trabajo. Eh,
y las cosas van pasando rápido, ¿cierto? Algunos integrantes de tu familia parten, mi abuelo, mi abuela, mi padre solo, esforzándose en este proceso de sacar un hijo adelante. Yo le decía a papá, mira, si yo logro titularme, mi sueldo va a ser este. Creo yo que en ese momento un sueldo profesional era, no sé, 500.000 pesos, pero era mucho en ese momento, pensando en lo que era el sueldo mínimo, que en ese momento sería, piense usted, 140.000 pesos, no sé, un sueldo que efectivamente podría. Hoy día usted sabe que eso no alcanza para No, no nada, alcanza ya, para pero en nada. ese momento uno se imaginaba que pudiese haber ayudado a su familia. Entonces, me logré titular con esfuerzo y mi primer trabajo fue director de salud de la ilustre municipalidad de San Ignacio. Muchos cariños a todos los Mire, san ignasinos. Es una comuna linda, hermosa, de 16.000 habitantes que lo llevo siempre en mi corazón porque fue mi primer trabajo. Y ahí trabajé yo con los adultos mayores, después con las personas, con muchas mujeres rurales, donde ellos compartían de lo que ellos tenían. ¿Ya? Uno en la vida tiene que partir con lo que tiene. Y de hecho esta campaña hoy día la estamos iniciando solamente con lo que tenemos. ¿Ya? Y fueron momentos mágicos y mi primer sueldo fue de 719.000 pesos. para esos años, Para esos eh, años, entonces, gracias a Dios logré superar lo que le había mencionado a mi padre. ¿Ya? Así que le dije, papá, este fue mi sueldo. Mi primer sueldo de director de salud en la comuna de San Ignacio. De ahí eh, me tocó después regresar a trabajar a Quirihue, la municipalidad de Quirihue, y ahí estuve 8 años trabajando en Quirihue. ¿Y en qué trabajaba? Era el asistente social del Departamento de Educación y me dediqué a tramitar becas para que otros jóvenes siguieran estudiando. mire ¿Ya? qué importante. Y esos jóvenes pudiesen hacer este proceso de mejoramiento continuo. Y en esos 8 años, más de 1.000 jóvenes quirihuanos llegaron a la educación superior. ¿Ya? E implementamos programas, que hay un programa muy hermoso que se llama Pro Retención. Y en ese programa está destinado a los niños más humildes de la comuna. Y nosotros, eran 7 cuando llegué. Nosotros después, oiga, les comprábamos vestuario, pero no cualquier vestuario, el que el niño y la niña deseaban en su corazón. Y alguien tenía una aspiración de tener una buena zapatilla, el programa le comprábamos esa mejor zapatilla porque era su Mire, sueño. Un buzo. Por ejemplo, usted me ve un poquito pasado kilos quizás, muchos niños en la etapa mía de escolar nunca logramos tener un buzo, un pantalón corto. Usted dice, pero en el mundo rural se compraba lo justo y necesario, es decir, el pantalón plomo, el chalequito eh, escolar, las camisas, pero no estaba en la concepción la polera, el buzo, todo eso usted lo observa después en los niños más de ciudad, pero los niños de campo nos teníamos que acostumbrar con nuestro pantalón, nuestra camisa y listo. Por lo sí, tanto, nunca tuve el implemento para ir a educación física. Y entonces, ¿y por qué los niños a veces se postergan? Porque efectivamente a veces no están en la familia, ¿cierto?, los recursos para este tipo de actividades. ¿Ya? claro. Es decir, para que vea, siempre es bueno a veces recordar esto porque como sociedad hemos ido progresando. Sí, efectivamente hemos ido progresando y hoy día, ¿cierto?, disponemos de mayores apoyos y mayores servicios para las personas. Entonces, eso tenía esa finalidad de ayudar a esos niños que efectivamente se compraran ese buzo, se compraran esa zapatilla que ellos deseaban en su corazón y que lo consideraban como eh, algo que les mejoraba en su autoestima, en cómo ellos se sentían. Increíble. Y también increíble también el deseo que usted tenía desde pequeño de seguir estudiando. Eso también es algo súper valorable. Claro, esa convicción yo creo que Dios la ponía nomás en mi corazón, porque del sector que yo vengo era un sector con caminos muy malos, con ríos donde efectivamente salió hace muy poco, sector tanto que aislado de la comuna, ya barro, y ahí tengo la valentía yo de mi padre, de él caminar adelante, el niño arriba del caballo, mi padre como sea, caminando en la noche para que yo llegara a tomar el bus. Y muchas veces me embarré, los niños internos pasamos por situaciones que son muy distintas. Por ejemplo, nuestra ropa se secaba no como hoy día, es decir, tenía olor a humo, porque se secaba, ¿cierto? En los medios que nosotros Claro, la no estufa. alcanzábamos para secador de mimbre. No estaba esa tecnología implementada,
porque si hubiese estado se podría haber empleado. Pero efectivamente era, eran situaciones muy distintas y yo me alegro, ¿cierto?, de que estemos progresando y avanzando. Oye, es imposible no mencionar a nuestro primer auspiciador, Tienda Atrás, ubicado en calle Comercio 1710. Allá puedes encontrar todo tipo de prendas para renovar tu closet en esta nueva temporada de primavera-verano. Ya lo sabes, los mejores precios de todo Coihueco en Tienda Atraso. Situaciones más. Cuando estaba en Quiribo, para responderle justamente a nuestro amigo, después vienen de Cauquecura a hablar conmigo, cuando yo estaba trabajando en Quiribo, en esto tan fascinado que le estaba contando a usted. Y aparte de eso, me relacioné, empecé a hacer clases en la universidad desde los 25 años. Entonces Mira, trabajaba en Quirihue y además en las tardes dictaba clases en la Universidad de Los Lagos, en la Universidad Católica y en otras universidades que les gustaba esta forma, esta visión de... ¿Ah? En ese tiempo tenía esa edad. Ya a los 26 años me nombran director de una universidad en Cauquenes. Y la única universidad que ha tenido Cauquenes, la provincia de Cauquenes, nos tocó dirigirla con 26 años. ¿Y por qué? Porque ellos tenían una crisis y el rector, que era Alex Figueroa, que en paz descanse, es ministro de, de Salud del gobierno de Eduardo Frei, él dice, oye, tenemos este problema, le preguntan a los estudiantes, ¿quién cree ustedes que nos podría ayudar a resolver este problema? Y ellos dicen, mire, levanta la mano un alumno que se llama José Sánchez, verídico, profesional, brillante. Yo conozco a una persona que puede resolver este problema. ¿Quién es? Osvaldo Caro. Me llama Ale Figueroa y me invita a viajar a Santiago. Me dice, bueno, hay algo muy lindo y yo digo, oye, que Ale Figueroa te llame, el rector, no fui con una expectativa mayor, pero sí dije a este hombre le voy a llevar algo de mi tierra. ¿Cuál era mi tierra? Cauquenes. Y antes de viajar a Santiago fui a Cauquenes y le llevé de regalo unas papayas. Claro, ahí le voy a responder a la pregunta de mi querido amigo. Y cuando viajo a Santiago y empieza él y le habla al vicerrector financiero, le dice, creo que tenemos la persona. Llega el vicerrector y me dice, queremos que usted asuma la dirección mañana mismo, desde hoy día mismo, la dirección del campus Cauquenes. un reto para usted también. 26 años, profesor, y asumo ese reto. Y empiezo a trabajar en la universidad. Era una universidad que estaba en proceso prácticamente de cierre. 120 alumnos, pero muy complejo de manejar, con carreras como periodismo, psicología, pedagogía básica matemática, básica inglés, pedagogía diferencial, básica diferencial y lengua castellana, es decir, carreras complejas de abordar. Y asumo la dirección y inmediatamente empezamos a hacer, Dios permite, ¿cierto?, que se empiece a crecer esa universidad, ¿ya? Y empieza a crecer, presentamos nuevas carreras, técnico en enfermería, educación parvularia, diseñamos carreras y esas las creamos ahí, en Cauquenes. La carrera técnico universitario en enfermería de la universidad se diseñó y se implementó en Cauquenes. Después pedagogía en educación diferencial, etcétera. Y esa universidad que tenía 120 alumnos pasó a 480. ¿Ya? En ese tiempo, pero fue por el cariño que se le tiene que tener a lo que uno hace. En este caso mío es a la educación. ¿Ya? Este cariño especial con que yo observo y estoy convencido de que solo con educación es posible mejorar como persona, pero también mejora tu entorno, tu familia, ¿ya? Y situación que hoy día es muy compleja en nuestro tiempo, porque hoy día todos estudiamos con este mismo ánimo, pero entendemos que hay lamentablemente un escenario laboral muy, muy complejo. Y para eso hay que, hay que hacer algo, si no nos podemos quedar siendo meros espectadores. Y ahí viene lo que estoy haciendo hoy día. Pero estando en ese contexto, para que nuestros amigos tengan la versión completa, llegan de la comuna de Copquecura y me dicen, queremos que usted sea nuestro alcalde. Mira, ¿Ya? Y yo estaba en la universidad, estaba con Quirihue, haciendo mi función de asistente social, y me dicen, queremos que usted sea nuestro alcalde. Y yo le dije, bueno, pero ellos no me dijeron cuántos eran, ni nada, pero eran 3 personas. Dije, bueno, si ustedes consideran que eso les sirve a la comunidad, cuenten conmigo, pero no algo mío, sino que si ustedes consideran que eso le va a servir a la comunidad, ustedes tienen mi disposición. Tramité increíble. mis vacaciones que tenía en Quirihue, que eran 24 días,
y trabajé 21 días en esa campaña y gané la alcaldía de Cauquencura. Fui Wow, alcalde 4 años en Cauquencura. qué increíble. A ese momento ya pintaban los 31 años. 31 años. 31 años era alcalde de Cauquencura. Pero en ese momento, créame usted que yo siempre había trabajado con lo bueno del ser humano, con lo que observo en usted, en su pareja, en mi amigo, con lo bueno del ser humano, pero nunca yo me había topado con el lado oscuro del Por ser la humano, otra parte. con la otra parte del ser humano. Entonces yo sigo trabajando, ¿cierto?, por mejorar, por ejemplo, hay proyectos que si usted investiga, maravillosos de agua potable, es decir, cerros que usted dice, pero ¿cómo van a tener agua potable esas personas? Y los cerros de Cauquencura, el Cerro San José y la Sachira, cuando usted va a Cauquencura, va a la playa, usted mira una montaña, esas casas están conectadas a agua potable. 728 millones logramos, partimos de cero, diseñamos el proyecto, se consiguieron los recursos para hacer el pozo, se logra el pozo, se hace el diseño del proyecto y después se logra la ejecución. ¿Ya? Y esas familias tienen agua potable. De Copquecura a Iglesia Piedra, para responderle a mi amigo, hay un trayecto de, póngale usted, 4 kilómetros, Ok. muy cercano al pueblo, todo sin agua potable. Entonces, logramos 360 y tantos millones para que todas esas familias hoy día tuvieran agua. Entonces, De cuánto porcentaje de familias estamos eh, hablando? no estamos hablando ahí, no, ese sector es grande, pero ¿Sí? estamos hablando, no sé, póngale usted cerca de, en ese minuto, 150 familias residentes, porque hay muchas personas que tienen doble, tienen segundas viviendas y que también se conectaron al agua potable. Es decir, eso no, yo siempre tuve la disposición. Pero en esos 4 años yo hice muy bien en el hacer, pero descuidé dos áreas fundamentales. Y quiero que todos los jóvenes que están observando este programa, primero, si me permite usted brindarle un consejo, Adelante. primero, no involucrarse en política a temprana edad, ¿ya? Porque efectivamente es complejo. Y ahí si Sí. usted se involucra en política a temprana edad y si no conoce la otra versión del ser humano, efectivamente va a ser una situación difícil y compleja de sobrellevar. Situación consejo que yo no tuve en ese momento. Entonces usted asume un cargo y la cotidianidad, las demandas, la contingencia, por ejemplo, muchas veces me pasó que en Iglesia Piedra personas fallecidas, personas que lamentablemente tomaron una decisión y algunas se suicidaron, y otras personas, como el caso que usted me menciona, de jóvenes que fueron eh, en una decisión que yo no la puedo calificar, ¿cierto? Ingresaron a un sector que es de riesgo, vino la ola, ¿cierto? Y lamentablemente eh, no fue posible encontrarlo. Creo yo que es una situación muy difícil para la familia, para la comunidad. Pero en el tiempo que estuve de alcalde me tocó asistir y encontrarme con cadáveres de personas muy jóvenes que lamentablemente habían terminado con su vida. Y una de esas, que fue muy, muy difícil de manejar en lo personal, fue de una niña muy joven eh, que tomó esta decisión y se quitó la vida, y el mar devolvió su cuerpo intacto. Yo andaba con mi casaca y devolvió su cuerpo desnuda. Entonces, no sé cómo cubrir su desnudez. Entonces, hay momentos que usted no está preparado para eso. Entonces, si yo me saco la casaca y la dejo, eh, es complejo porque hay toda una investigación, ¿cierto? Sí. Hay temas complejos. Entonces, ¿qué hago en ese momento? Entonces, son situaciones que usted en ese momento no sabe cómo actuar, cómo resguardo yo su dignidad, ¿ya? Porque efectivamente, aunque la persona parta de esta vida, el cuerpo, el ser humano, tiene su dignidad. Hasta en esos momentos, uno siempre tiene que cuidar la dignidad del cuerpo humano y respeto a la creación de Dios. Son momentos muy difíciles para nosotros, para la comunidad, especialmente para su familia. Entonces, siempre un llamado al autocuidado. Copquecura es una comuna preciosa, pero sus playas no son aptas para el baño. Hasta el momento, ¿cierto? No ha cambiado la categoría. Es bueno ir a contemplar, disfrutar del paisaje, de los mariscos, pero el mar siempre, y los campesinos, ¿ya? Nunca nosotros, nunca estamos en el mar, ¿ya? Porque nos criamos desde niños con un respeto absoluto, total, al mar, ¿ya? Al río. Eh, las personas locales no ocurre esto, porque en la crianza nuestra está este respeto, ¿cierto?, al mar
y a los entornos que son de riesgo. Muy, muy complejo, mi querido amigo, esa situación. Y por eso yo, cuando ocurrió esto de estos jóvenes, obviamente lo lamento, pero conociendo la geografía del sector, las olas, las corrientes, cómo es el fondo marino de Configura, eh, es muy, muy complejo encontrar sobrevivientes en ese contexto. Y también lo que usted comenta, haber encontrado el cuerpo de Mm. de la joven en este momento también implicaba para usted un riesgo. El Claro, ir a cubrirla como tal, si bien es un acto que no tiene otras intenciones más allá, también se podía haber perjudicado en cierto claro. punto. Bueno, ahí apareció con un lugareño y yo soy la segunda persona, entonces vienen después todos y cómo cubrimos su dignidad. Ese fue un tema que para mí fue complejo. Así que mi respeto a la familia, a la memoria de esta persona, pero son temas muy complejos de manejar en eso. Accidente, un alcalde tiene que llegar al accidente, llega a las cosas buenas, sí, pero también hay que estar con la familia en los momentos muy En los difíciles. momentos difíciles. Lamentablemente, accidentes de pérdida de niños muy pequeños, que es obviamente cómo contiene a esa familia. Y ahí sirve la educación, el hecho de ser asistente social, ¿cierto? Uno tiene algunos recursos, ¿cierto?, para apoyar, dar los primeros auxilios psicológicos, le llamamos técnicamente, ¿cierto?, acompañar, orientar en esos momentos que son muy complejos La como familia. contención para la gente también, sí. Y siendo en este cargo, me correspondió en muchas ocasiones llegar a la familia en momentos muy difíciles. Usted antes mencionó algo muy importante acerca de los trabajos, que a veces no son muy bien vistos para el resto, y me recordó mucho a un programa que planeamos hacer con don Francisco, en el cual vamos a mostrar los trabajos que hay dentro de la comuna de Coihueco, Los oficios, los ya, oficios y los trabajos, y claro, mostrar la maravilloso, importancia que tienen en todo maravilloso. ámbito, Y desde la sobre, persona que recolecta basura sí, hasta las personas, hasta los mismos bomberos, sí. que su trabajo es impecable, Mire, nada que decir. nosotros después, en este proceso, ya cuando salgo de ese cargo y llego a Coihueco, y Coihueco para mí es tan importante porque aquí yo paso los momentos, he pasado los momentos más difíciles de mi vida acá en Coihueco. En las calles de Coihueco, mi vida acá ha sido muy sencilla hasta hace muy poco tiempo. Ya, efectivamente, ahora ya tengo una visibilidad, pero mi vida era muy sencilla. No sé si Francisco me reconocía antes, pero yo llevaba 8 años caminando muy sencillo, comprando en el supermercado, con mis chalitas, tienen no sé cuántos años, pero mi vida era muy sencilla porque la mayoría de las personas no me reconocían acá en Coihueco. Me tocó sí ser, porque uno dice, en esta etapa difícil yo acompañé, trabajé con nuestros vecinos y vecinas que trabajan de temporada. Ah, ok. En una etapa, este candidato sí fue temporero. Estuvo Ya, ahí no, donde las papas queman. efectivamente, Muy yo bien. acá llegué en un proceso de estar sin trabajo y Mire, no un mes sin trabajo. Yo pasé 14 meses de mi vida sin un trabajo profesional. Por eso es que empatizo con los jóvenes profesionales hoy día que salen con todo este ánimo de, de surgir, de apoyar a su familia, ¿cierto? Y se encuentran con una realidad totalmente cruel, la verdad. cruel, que no es empática, que no te da las oportunidades, que no te brinda un espacio para que tú puedas desarrollar tu talento, ¿ya? Y te cierra las puertas. Fíjese usted que después de dejar de ser alcalde, habiendo subido mi votación en la comuna, eh, las universidades donde yo realizaba clases, dije, bueno, vamos a regresar a la docencia. Yo muy motivado con esto. No, profesor, lo queremos mucho, lo valoramos, pero allá hay otro en su lugar. Y en la otra universidad, no, profesor, ya, en todas, lo queremos mucho, todo, pero ya está, esa plaza está bien. Entonces, llego a Coihueco en una situación muy complicada, en la plaza de armas hay un tronco, donde llegamos con 3 niñas pequeñas, el brazo y nada más, ¿ya? Y observando el cambio de casa, complicado, y hay mucha historia que después más adelante las vamos a ir recordando en algún episodio, pero llega un momento muy difícil y donde todas las puertas laborales se cierran completamente, se cierran y a mí me toca enfrentar un juicio, pero no un juicio penal, no un juicio civil, sino un juicio político. Ok. Y un juicio político que en este país, tema que yo no desconocía. Yo le voy a contar a los amigos espectadores que en este país hay tres tribunales que
los fallos de esos tribunales no son apelables. Usted puede decir, perdóneme, pero yo soy inocente de esto. Pero el tribunal esos tribunales son la última instancia. Usted no puede recurrir contra ese fallo. ¿Ya? Entonces llego yo a Coihueco en medio de este proceso de un juicio político que se lleva en los tribunales electorales, ¿ya? En el Tribunal Electoral de Concepción, donde en esa materia, que es el derecho administrativo, hay muy pocos abogados en este país que saben de esa materia. Y hay un listado de alrededor de 10 abogados que son especialistas en esa materia. Y el abogado más barato cobra, en ese momento cobraba 6 millones y el más caro, el que ganaba todos los juicios, 24 millones. Entre los mismos 10. Dentro de los mismos 10. Ese listado existe y los que quieren conocerlo pueden buscar. Entonces yo, fíjese usted, sin trabajo, ¿cierto? Con este juicio, y obviamente esto empieza a salir en todos los medios de comunicación, No, claro. ¿ya? Sí. Y usted va a decir después, ¿y por qué fue este juicio? Eh, entonces este juicio eh, se me mencionan 5 cargos, ¿ya? Que podría yo tener alguna dificultad. Y eso tiene que ver con el consejo que yo le di inicialmente a los que nos están escuchando. Tiene que ver con que el alcalde a veces se dedica a trabajar y descuida. ¿Qué descuida? Descuida el control de todo lo que ocurre en la municipalidad y la evaluación de los programas. Hay programas que se están dando, pero que si yo no evalúo, no puedo saber efectivamente el impacto que tienen en la comunidad. Entonces, usted puede trabajar mucho, sí, está bien, pero usted tiene una responsabilidad con el control y la evaluación del programa. Entonces, muy bien como alcalde, sí, pero hay aspectos que usted tiene que controlar, porque si no en la vida le va a pasar la cuenta y se le va a pasar, se le va a ocurrir sin misericordia. ¿Ya? Es decir, en ese sentido no hay ninguna misericordia. Entonces, yo enfrento este proceso con ese listado de abogados, ¿cierto? Encuentro el que cobraba menos, 6 millones. Y obviamente yo no tenía los 6 millones, le explico a él, de alguna manera vamos a pagar esto, y él empieza a defenderme. Y el Tribunal de Concepción, quienes integran los tribunales electorales son ministros de Corte de Apelaciones, es decir, no son jueces de garantía, ni penales, ni del Tribunal Electoral, sino que son ministros de Corte de Apelación. Por ejemplo, están los edificios públicos en Chillán, y ahí está la Corte de Apelación. Entonces los ministros, que son, ya habiendo pasado varias etapas, los más preparados, son los que revisan estas causas, que son de carácter administrativo y político. Entonces, eh, me presento yo con los antecedentes que yo tenía, ¿cierto? Y ahí hay otro mensaje. Cuando usted trabaja, un alcalde firma al año, en ese caso yo firmaba 5.000, 6.000 decretos. Un alcalde de una comuna más grande firma 10.000 decretos, 15.000 decretos. Créame usted que yo de todos los decretos del año no me guardé respaldo de ninguno. Del segundo año, ninguno. Del tercero y los 4 años, ninguno. Multiplica usted 6.000, no sé, 5.000 por 4 años son 20.000 decretos que usted firmó. Piensa usted una comuna más grande, son 50.000 decretos. Entonces usted no se lleva nada cuando usted deja el cargo. Entonces, el municipio tiene el control de esos decretos. Entonces, dentro de los cargos que a mí se me mencionaban, eran 5 cargos. ¿Ya? Ok. Y el Tribunal Electoral de Biobío dice, don Osvaldo Caro, en estos cargos él no tiene ninguna responsabilidad personal en esos cargos. Por lo tanto, me absuelve de cualquier responsabilidad. Y yo en ese momento, viviendo acá en Coihueco, se me abre una puerta laboral en Quillón. No, y fue un respiro también, me imagino, para usted. Obviamente usted empieza con toda la esperanza de nuevo, es decir, ya termina esta pesadilla, después de 14 meses de trabajo muy duro, ya porque, para que lo sepan los televidentes, porque no sabemos dónde va a llegar este programa, y quizás llegue muy lejos. Yo parto en Coihueco en diciembre, sin trabajo, viene la Navidad, ¿dónde vamos a buscar trabajo? Entonces, aquí existe Mamás Coihueco. ¿Ya? Ah, ok. Entonces Mamás Coihueco publicó que se necesitan trabajadores para la cereza. Entonces yo sin trabajo me anoté inmediatamente para ir a trabajar a la cereza y había que esperar el furgón en calle Comercio, afuera del Mazano, a tal hora, 6:30 de la mañana. Lo que hoy día las personas esperan en este país es que uno tiene que ser verdadero. Sí, totalmente. Verdadero. Entonces, verdadero yo a las 6 de la mañana, y aquí son de testigos, ¿cierto? Los dueños de los furgones.
¿ya? Los dueños de los furgones están todos acá en Coihueco, siguen trabajando en lo mismo y me conocen, ¿ya? Entonces llegamos al fondo, el nombre quizás puedo cometer un error aquí en Miraflores, es de los Ogalde puede ser, ¿cierto? Donde hay un administrador muy buena persona, tremenda persona. Está en Miraflores, ¿ah? De la escuela de Miraflores usted toma así y llega al fondo, a mano izquierda, ¿ya? Entonces yo llego a la cereza y él da una charla y dice, mire esta cereza, nosotros somos exportadores de cereza y hay que tomarla con esta y estas consideraciones técnicas, porque toda esta cereza se exporta. Y dice acá, dice lo siguiente, acá dijo los mejores cosecheros se cosechan 12 cajas de esto, porque es de exportación, porque nosotros vamos a trabajar hasta tal hora, entonces hasta esa hora se cosechan 12 cajas, es el promedio. ¿Ya? Entonces iniciamos, ¿cierto?, con las instrucciones, la escalera, y subiéndonos arriba, ya empezó la cosecha. Entonces, primer día, yo antes de las 12 ya había pasado mis 12 cajas. Entonces, tengo las 12 cajas. ¿Qué hago? Bueno, seguir. Pero uno dice, pero sí, pero... y empecé, como ya tenía mi cuota, a ayudarle a una de mis compañeras, que no tenía las 12 cajas. ¿Ya? Entonces, y eso me permitió ganarme inmediatamente una consideración distinta de las personas que iban en el furgón. ¿Ya? Porque una persona que termine y empieza a ayudar no era común. No era común. ¿Ya? Entonces, ya yo termino y observé que todos seguían. Bueno, también seguí. ¿Ya? Y empecé a superarme. ¿Ya? Y al segundo día yo mejoré más. Entonces, ¿por qué yo mejoraba? ¿Ya? Porque yo habían tres hábitos que yo no tenía. Primero, yo no fumaba, porque no fumar. Y ahí si usted perdía tiempo de cosechar. Y segundo, yo no conversaba con nadie porque no conocía. Entonces, no fumaba, no conversaba. Y el tercero era que yo no iba nunca al baño. Entonces, todo, si usted va al baño, ¿cierto? Obviamente no le Demora va a más rendir. tiempo que puede estar cosechando. Claro. Pero lo hermoso de esto fue que yo empecé a avanzar, a progresar. Y cada vez que yo cerraba los ojos, y esto se lo contaba después a los alumnos de la Universidad Adventista, donde después de terminar este proceso regresé de profesor de la Universidad Adventista hace 2 años atrás. Entonces yo les contaba a ellos que cuando yo cerraba los ojos, aparecían, oiga, del cielo las cerezas. Era una cereza hermosa. Entonces era tomar y tomar cereza. Ya era porque usted todos los días, ¿cierto?, estaba ahí cosechando. Entonces después que terminó la cereza, vinieron los arándanos. Y después de los arándanos, la frambuesa. Mira, Entonces, toda la temporada ahí. entonces después de eso, cuando se terminó, usted sabe que aquí en Coihueco, después viene una tarea que es la más difícil y que hay que admirarlo. Viene la zanahoria. Y la zanahoria es compleja. Y también tuve que ir a la zanahoria. Pero ahí la situación fue. Y ahí ya yo tuve que evaluar, ¿cierto?, otras posibilidades de emplearme en Chillán, buscar otras alternativas. Pero todas las otras puertas en mi profesión se habían todas cerrado. Es decir, el estudio, todo el prestigio, todo eso ya era muy difícil. ¿Por qué? ¿Cuál era mi sufrimiento en ese minuto? Uno, ¿cierto?, era el que mi padre se hubiese esforzado tanto en que yo lograra tener esa certificación y que lamentablemente por un hecho que yo estaba viviendo no pudiese ejercerla. Y donde con el ejercicio de eso, lo único que había hecho era mejorar la vida de mis usuarios, ¿ya? Mejorar la vida de mis usuarios. Entonces, concluye ese juicio, retorno a Quillón a trabajar con niños en 5 escuelas rurales. 4 años estoy en Quillón, pero estas personas que me habían demandado no quedaron conformes y apelaron a Santiago, ya donde existe el TRICEL, Tribunal Calificador de Elecciones. Esto no tiene nada que ver con lo penal, con lo civil, ni nada, sino con las elecciones. Y mi abogado en ese instante, que yo no había terminado de pagar la cuota todavía, me dice, mira Osvaldo, me dice, yo no te voy a poder acompañar a Santiago, pero me dice, tu juicio está ganado. Ningún juicio de este tribunal de Concepción se ha revertido nunca, ningún fallo. Ahora me dice, si es que los políticos no han metido la cola, o en ese caso dice, si el diablo no ha metido la cola, te va a ir bien en Santiago. ¿Y qué anda? Y yo me dijo, te voy a recomendar a un joven que era de un día para otro, ¿cierto?, que te acompaña ya. Fui con un abogado recién egresado a este juicio. Y cuando llegamos a la instancia de estar frente a un tribunal,
Y el abogado acusador empieza, oiga, un relato, ¿sí? No hubiese entendido, ¿cierto?, de qué estábamos hablando. Ya, nada que ver con lo que se había debatido en Concepción, sino que una situación prácticamente de ponerme de ejemplo a nivel nacional. ¿Ya? ¿Y cuál era la situación? Que él buscaba que los jueces de Concepción, que según él no habían rebatido. ¿Ya? Y dice el fallo lo siguiente: en la carpeta número 10, que había 10 carpetas, ¿cierto? En una carpeta hay una planilla de imposiciones, de pago de imposiciones, que mi abogado ni yo demostré si las había pagado o no. ¿Ya? Y que esa planilla podría acercar, ¿cierto? Fueron sumando 700.000 pesos aquí, 700, cerca de 20 y tantos millones de pesos que mi abogado ni yo demostré si las había pagado o no. Porque en los municipios existían dos posibilidades: usted paga la previsión, ¿sí?, completa, o usted la declara. Entonces, los municipios, para acceder, en este caso en educación, para acceder al apoyo del Estado para el pago previsional, había que declararlas. Entonces, usted tenía que declarar la previsión, y el Estado le decía: yo te pago las imposiciones con esta plata de este fondo. Entonces, era algo que a nivel nacional se realizaba en todos los municipios. ¿Ya? Pero yo no me fui del cargo con un comprobante que dijera que yo las había pagado. Entonces, consejo: cada vez que usted esté en el ámbito público, usted lleve una copia digital, pida una copia, que alguien le escanee una copia, pero usted tiene que irse con todos los documentos, porque si no se va a exponer a esto El famoso respaldo. y quizás mucho más. Usted tiene que tener respaldo. Entonces, nada de eso a mis 31 años, 32 años, 33, 34 años, nada de eso, nada de eso. Yo no estaba preocupado de esos aspectos, de tener esos respaldos, sino de trabajar por las personas. Entonces llega este fallo de Santiago y yo en este contexto de estar trabajando en Quillón, y este fallo es adverso a mi persona. Y dice lo siguiente el fallo: dice que don Osvaldo tiene responsabilidad por acción u omisión. ¿Ya? Es decir, no que yo haya hecho algo personalmente yo, pero sino que haya omitido el control, la evaluación de asegurarme que todo eso esté completamente eh, realizado. ¿Ya? Y en ese tiempo yo tenía antecedentes a mi favor, instructivo, ordinario, donde yo instruía que mensualmente se debía pagar correctamente todo. Pero yo no tenía cómo demostrarle, y el tribunal a mí no me permitió, no me preguntó primero: ¿usted tenía los fondos para hacerlo? Y le habría dicho: no estaba, no existía. Y existía un mecanismo que era este, que el gobierno, a través del Ministerio de Educación, lo tenía considerado, que era que usted declarara la previsión, ¿cierto? Y con el apoyo de este fondo se pagaba la previsión. ¿Y por qué es tan complejo el tema previsional en educación? Y por eso ocurrió la desmunicipalización actualmente. Porque, porque ocurre cuando yo era joven, en ese tiempo, era estudiante, tenía 1.600 estudiantes. Cuando yo regreso después de 12 años, había bajado esa matrícula a 700. Y los profesores habían aumentado, ¿cierto? Y aumentaron todos los sueldos. Pero ¿cómo se sustenta un sistema educativo? Es a través de la matrícula. Entonces usted tiene que pagar más sueldo y tiene que menos recursos. Entonces eso es por eso que a nivel país el sistema educativo no funcionaba adecuadamente en algunas comunas, porque no es que alguien hiciera un mal uso del recurso, sino que los recursos simplemente no existen. ¿Ya? Y ese es un tema complejo, porque la comunidad no asume que efectivamente no existen tales recursos. No existen. No es que alguien haya dicho: no, es que esta persona hizo otro uso del recurso. No existe. ¿Ya? No existe el recurso. Porque efectivamente usted sabe que los recursos le van a llegar por la cantidad de estudiantes que estudian. Entonces ahí dicen ellos que a mí me asiste responsabilidad por acción u omisión. Y empiezan a correr 5 años donde yo no puedo ejercer un cargo público. Esa es la consecuencia de esa omisión. Es decir, todo lo bueno, todo lo que usted haya hecho, no importa nada. Lo que importa es que usted no logró demostrar si había pagado esa previsión, sí o no. Solo por Y, el respaldo. y usted no tiene el respaldo. Yo no tenía ninguna posibilidad de acceder al respaldo, porque el que está en el control del municipio es el que me está demandando, y por lo tanto tiene la opción de bloquear
toda la posibilidad de que usted acceda a documentos. Y usted pide, lo tramita en un mes, y nunca va a tener usted el documento que usted necesita. Bueno, uno tiene que de esos errores sacar los aprendizajes. ¿Y cuáles son esos aprendizajes? Gracias por lo que usted me está preguntando. Son, cierto, que el control tiene que ser completo. La evaluación le corresponde a usted y usted es responsable en plenitud de todo lo que ocurre, de lo que ocurre en salud, de lo que ocurre en educación, lo que ocurre en obras municipales, en cualquier departamento, usted es el responsable legal de todo lo que está ocurriendo. Y esa responsabilidad uno tiene que asumirla y tiene que responder frente a la ciudadanía y responder frente a los tribunales en su momento. Ahora, hay situaciones que de esto no pasa nada, porque pasa solamente si alguien lo denuncia. Si nadie lo denuncia, no, nunca va a pasar nada. Entonces, ¿qué? Para responderle a usted. Cuando uno asume un cargo, asume lamentablemente sin un equipo. Entonces, aprendizaje. Es decir, si tú vas a ir a un cargo, primero forma tu equipo. Y ese equipo no solamente tiene que ser leal a ti, sino que tiene que ser capaz. ¿Qué significa ser capaz? Manejar los procedimientos, conocer la ley, saber hacer el trámite, saber la gestión, ¿cierto? Y no solamente ser leal, que está bien. Hoy día necesitamos personas leales, sí, pero sobre todo necesitamos personas que sean capaces de hacer la tarea. Yo en ese momento, lamentablemente, ¿cierto? Frente a una nueva responsabilidad, yo lo primero que tengo que buscar antes de lealtades, capacidades. Es decir, profesionales, competentes, que demuestren dominio en esta materia. ¿Ya? Y la materia municipal es muy específica y la materia legislativa más aún. ¿Ya? Entonces, son temas que están muy relacionados. ¿Ya? Entonces, después de todo este proceso, para simplificarle, eh, pasan estos 5 años muy difíciles, donde yo puedo trabajar solo a honorario en ese tiempo, y sigo trabajando en Quillón en 3 escuelas con estudiantes. Y los niños son los que efectivamente van sanando en mí, ¿cierto? Este dolor, esta situación de, abro comillas, que uno pudiese calificar en ese momento injusta, ¿ya? Y empieza en mí el despertar de la gratitud. Después de toda esa angustia, ¿cierto? Viene, ¿cierto? El despertar de agradecer, porque todo lo que te ha pasado en la vida, al final tiene un propósito. ¿Ya? Tiene un propósito, tiene que dejarte algo que tú tienes que aprender. Quizás ya no ser tan confiado, seleccionar mejor tus equipos, ¿ya? Y dejar las amistades. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo recomiendo ahora y que lo he aprendido de otras personas? Por ejemplo, yo tengo una directora de residencias de infancia que trabajaban con el ex Inami, que es brillante. Pero ¿por qué le ha ido tan bien a esta profesional? Porque ella no trabaja con ningún amigo. Residencia, todos los niños que están hoy día en residencia eh, es dirigido una de esas residencias que tiene 3 residencias acá en la región, y el principio es que no trabaja con amigos, ni amigas. ¿Ya? Y eso le ha ayudado, ¿cierto?, a llevarlo a estándares y no arriesgarse, porque usted está viendo en cuerpo presente, ¿cierto?, las consecuencias que tiene de rodearte con personas que no tienen las capacidades. Y yo asumo, ¿cierto?, de no haberme dado el tiempo, así como usted trabaja, el día tiene 24 horas, ¿cierto?, pero así deben haber tantas horas para esta función de trabajo directo, pero estas otras para evaluar, y estas otras horas para controlar, y estas otras horas para la familia, porque efectivamente uno de las dimensiones que el hombre o la mujer descuida es efectivamente su familia. ¿Y quiénes están después cuando uno está mal, cuando uno pasa los momentos difíciles? Familia, Nuevamente, como usted muy bien lo dice, la familia. así Ahí es. está el papá, en este caso mi padre hasta el día de hoy, estuvo acá en Coihueco poquito antes del 18. Mi padre, mi hermano, mi tía, mi familia, ¿ya? Están ahí. Y todos esos amigos que en ese momento usted se relaciona, contrata a muchas personas, de eso después empiezan usted a sobrarle dedos de la mano para decir con cuánto se quedó. Pero yo, gracias a Dios, me quedé con 3, ¿ya? 3 personas que hasta el día de hoy siguen siendo mis amigos y que no tuvieron ningún cargo relevante en mis 4 años. Ninguno. Uno no tuvo nunca un cargo. La otra persona hizo una función a honorario, eh, ningún cargo relevante que hubiese dicho, oye, mi jefe tanto permanece al lado mío, no. No, personas muy sencillas y muy
humildes que siempre han permanecido en la UDI. Bueno, de- sigue eso, ¿cierto? Logro yo, concluye ese proceso difícil de los 5 años, ¿cierto? Y me contratan de la Universidad Adventista de Chile, ingreso como profesor a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y vengo a Coihueco, y estuve acá en la inauguración de la Fundación Maná del Desierto, del pastor Contreras, que también está realizando una labor social importante acá en Coihueco con personas de escasos recursos. Eh, Empiezo luego a trabajar con la Facultad de Educación en la formación de profesores acá en Chillán, y postulo a un concurso público de antecedentes acá en la Municipalidad de Coihueco. ¿Ya? Postulo al concurso, ¿cierto? Y me seleccionan para trabajar en el programa Habilidades para la Vida, y regreso, ¿cierto? 44 horas a Coihueco. Así que de 8:30 a 17:30 horas trabajo acá en Coihueco en las, apoyando equipos en 18 establecimientos educacionales, ¿ya? Así que muy de la mano con lo que estaba realizando, y me sigo especializando en el área de convivencia educativa. Estando en esto, surgen de nuevo conversaciones, y me llaman de un movimiento político que es el Movimiento Amarillos por Chile. Este Movimiento Amarillos por Chile surge en el primer intento de cambio de constitución, y ellos llaman a rechazar la propuesta constitucional con antecedentes, ¿cierto? Con datos, y son personas que comparten una característica, que son personas de derecha, sector del cual yo soy parte, y también personas de centro izquierda, pero que tienen que tener esas personas una característica, que es ser dialogante, ¿ya? Ser dialogante, escuchar al otro, las perspectivas, y llegar a acuerdos en torno a proyectos importantes para las familias, para las personas, ¿cierto? La comunidad, la comuna, la provincia, la región y el país. Entonces ellos Excelente. empiezan a decir, oye, en esta región vive tal persona, es dialogante, esta persona está preparada. Entonces surge un grupo intelectual denominado Amarillos por Chile, liderado por científicos, profesores académicos, ministros de Estado, ¿cierto? Abogados, etcétera. Espero yo que no, porque uno de los que a mí más me ha perjudicado fue justamente esa ideología que ellos están, eh, sí, que están siempre ellos, eh, todo grupo secreto, no es bueno. ¿Ya? Todo grupo secreto no es bueno. Uno tiene que ser público, tiene que dar sus argumentos, ¿cierto? Transparente. Transparente, y por lo tanto es un grupo que yo no gozo de la simpatía de ellos. ¿Y por qué no? Porque efectivamente lo que le dije, lo que le dijo este abogado, si el enemigo no mete la cola, tú no vas a tener problemas. Y este segmento que usted menciona está muy relacionado con el Poder Judicial, con algunas universidades, y por lo tanto muy lejos de ello, y muy lejos porque no tenemos ninguna posibilidad de mejor de De lejos. lejos. Sin embargo, Alberto Gira, alcalde de Quillón, era masón, y él me contrató, ¿cierto? En esta posibilidad de yo reintegrarme laboralmente. Entonces, si bien es cierto, hay visiones y personas distintas en todos lados. ¿A qué voy con eso? De que nunca hay que generalizar. Lo más probable es que también existan personas muy bien intencionadas, ¿ya? Por lo tanto, no hay que generalizar. No toda la izquierda es de esta manera. ¿Ya? Quizás un sector mayoritario, ¿cierto? Ahora, no toda la derecha es de esta manera. Quizás tiene ciertas características, pero no debe generalizar, y debe darle a la persona el espacio, ¿cierto?, de presentar su propuesta. Entonces, en ese contexto ellos me dicen, hemos hecho un estudio, y usted me dice, aunque usted es de derecha, creemos nosotros que en republicanos eh, no hay mucha cabida para usted, en los libertarios es un grupo reducido, y por lo tanto con esta característica dialogante es quizás difícil. En la UDI tampoco, y en RN usted renunció a RN, porque yo renuncié a RN, y con un antecedente: yo renuncié cuando ellos se opusieron al 10%. Porque fíjese usted, yo desempleado, con una pandemia, con una precariedad laboral, y con fondos en un AFP que son fruto de su trabajo y que usted no puede hacer uso en un momento difícil. Entonces yo dije, con estos amigos que no empatizan con la necesidad de la ciudadanía, yo no tengo nada que hacer. Entonces, Internet, usted renuncié a ese partido.
Entonces, en la independencia, me contacta este grupo de intelectuales y me dice, queremos que usted sea candidato a diputado. Y yo vuelvo a la misma pregunta que les digo cuando fui alcalde. Si ustedes consideran que puedo ser un aporte, que puedo servir a mi país, cuenten de inmediato conmigo. Frente a un llamado de servicio para una persona, para un vecino, para una comuna y para el país, nadie se puede negar. Por lo tanto, yo enteramente disponible para asumir este desafío que no lo andaba buscando, pero que llega a través de una invitación en este momento donde yo empiezo y le pido a Dios, ¿cierto? El estar en la etapa de la restauración. Porque Dios cuando te va a usar, te pasa por momentos complejos como los que les acabo de comentar, ¿cierto? Usted nunca en mi mejor imaginación hubiese imaginado que me hubiese tocado pasar por esos, por esos paisajes de mi vida, nunca. Entonces ahora creo firmemente que viene el tiempo de la restauración. Los amigos adventistas no les gusta participar en política. Y ellos me lo dijeron los alumnos. Me dijeron, profesor, lo que pasa es que en la política, el que se mete en política, lo que va a recibir de la política es todo lo malo del ser humano. Todo lo malo. Es decir, usted no espere nada bueno de la política. Eso se puede ver ¿Ya? mucho en redes sociales. Y eso efectivamente usted lo va a ver en las redes sociales, eh, pero no espere nada bueno. Entonces, para partir, los adventistas buscan no participar en esta instancia porque lo único que usted va a recibir es todo lo malo. Y bueno, yo le dije, efectivamente, yo recibí todo lo malo del ser humano, pero Dios en el llamado que Dios le hace a la iglesia, a los jóvenes, a las personas, es que usted tiene que ser luz. ¿Y la luz dónde tiene que estar? Y usted tiene que hacer luz en la oscuridad. Hay que ir a esos lugares, ¿cierto? Y llevar también una propuesta distinta. ¿Y cuál es esa propuesta distinta? Entrando en materia, ¿ya? Hay que regresar con la Biblia a la escuela. ¿Y por qué la Biblia? Porque la Biblia es una fuente moral de conocimiento histórico, de hechos históricos que a usted le ayudan mediante su lectura a mejorar como persona. Porque hoy día nosotros debemos recuperarnos como personas, ¿ya? Segundo, ¿qué hay que hacer? Apoyar a nuestros agricultores. La ciudad necesita del campo, ¿ya? Necesitamos a nuestros agricultores, pero necesitamos cuidarlos, apoyarlos. Hoy día la agricultura en Coihueco y en muchas localidades no es rentable, ¿ya? Porque efectivamente el costo de los fertilizantes, el costo del combustible, no le permite al pequeño agricultor competir con el gran agricultor. Ahora, ¿y qué quiere el gran agricultor? Quiere lo que hoy día escuchamos, quieren mano de obra extranjera, porque lamentablemente a esa mano de obra extranjera le van a pagar bajo sueldo. Pero yo quiero que primero se le dé la oportunidad a los chilenos A y los chilenas chilenos. y se les pague lo que hoy día merece el trabajo. Entonces, esas son situaciones que usted alguien tiene que decir algo. No puede ser que todo siga igual y nadie sea capaz de levantar la mano y decir, yo no estoy de acuerdo porque eso perjudica a mis vecinos de Coihueco, a mis vecinos de Coquipura, a mis vecinos de Ningüe. Ningüe, hay mucha mujer de Ningüe que viene a trabajar a Coihueco de temporera, mucha mujer de Portezuelo que estaban trabajando, ¿cierto?, de temporera. Ahora, vuelvo de nuevo a recordarlo. eh, ¿Cómo son nuestros temporeros chilenos hoy día? Son mujeres y muchos están envejecidos, ¿ya? Porque los jóvenes, ¿cierto? En este afán, ¿cierto? De privilegiar el estudio, ¿cierto? Está muy bien. Todas las madres quieren lo mejor para sus hijos e hijas. Pero hoy día nuestros temporeros, nuestros compañeros, eran mujeres y personas envejecidas. Y Sí. una de ellas aquí en San Antonio me entregó un consejo. Yo preparaba mis cajas perfectamente ahí, limpiecitas y todo. Me dijo, me quedó mirando y me dijo, oiga, me dijo, usted no va a ganar dinero. Y le dije, yo no voy a ganar dinero. Lo que ocurre, me dijo, es que usted es muy correcto. Y yo le dije, señora, no haberla conocido antes, no haberla conocido antes. ¿Ya? Todo lo que tuve que pasar por lo que ella me dice. ¿Ya? Y me lo dijo aquí en San Antonio, aquí muy cerca de Coihueco, donde muchas familias conocen y recuerdan. Creer las palabras de una persona, cómo pueden quedar en la mente de uno. Claro. Sí. Entonces, después, en esos tiempos difíciles, venía caminando desde Chillán Viejo a tomar el bus a Argentina. De Chillán Viejo, hay una extensión, son hartas, hartas cuadras. Me encuentro con un joven de San Ignacio. Me dice, oh,
hola, don Osvaldo, ¿cómo está usted? Qué alegría encontrarme con el único, palabras de él, el único político correcto. Y yo le dije, pero míreme cómo voy. Había caminado 40, 50 cuadras de la Plaza Chillán Viejo hasta la Avenida Argentina para poder llegar a Coihueco. ¿Por qué? Porque no había los medios para financiarlo de otra manera. Así que Hay toda una historia tiene, también, y así tiene, su- como, su- tiene sus costos. sí, así como ser alcalde, me imagino yo que la gente por afuera lo ve como, hoy no tiene que aparecer para la foto. Yo muchas veces lo he escuchado, aparece para la foto y no hace nada. Pero ellos no saben realmente el trabajo que hay detrás. Trabajar de la mañana hasta la noche, muchas veces dejando festividades o cumpleaños de su mismo hijo, me imagino, de lado por el tema de ayudar a los demás. Claro, en el servicio público el costo familiar es alto y por eso es bueno hacerlo en una edad apropiada, ya cuando usted haya logrado, ¿cierto?, pasar ciertas etapas y tenga ya la madurez, la convicción para enfrentar estos desafíos. Entonces, dentro de las propuestas que llevamos, primero, ¿qué hace un diputado? Un diputado hace tres cosas. Primero, tiene que representar a su región, A su región. Sí. tiene la función representativa, ¿ya? Entonces tengo que representar a los campesinos, a las mujeres, a los jóvenes, a los niños, a los adultos mayores, a las personas con capacidad diferente, representarlos, que tengan un representante. ¿Ya? Esa es la primera función. Entonces yo necesito que las personas me den esa confianza de poder representarlos a ellos. Y segundo, la segunda función que tiene es la de fiscalizar el correcto uso de los recursos del Estado. ¿Ya? Y no solamente de los recursos del Ministerio, del Ejecutivo, sino que también del funcionamiento de los tribunales de justicia. Eso es muy ¿Ya? importante. Eso es materia que hay que atender y hacerlo. Y la tercera es la de legislar, Legislar. legislar, ¿cierto? Y eso hay dos posibilidades, mociones que usted mismo presente, ¿cierto? Y los proyectos que el Ejecutivo presenta, ¿cierto?, a través de las leyes que involucran gastos. ¿Ya? Usted puede presentar proyectos de ley, pero que no tengan a su cargo gasto fiscal. ¿Ya? Puede tener muchas propuestas usted, pero si una de esas involucra gastos del presupuesto del país, tiene que tener el patrocinio y tiene que ser presentada por el Ejecutivo. Entonces, dentro de eso están estas tres materias en las cuales me gustaría a mí profundizar. ¿Sí? Uno, cierto, tiene que ver con que los padres, las madres, recuperen la libertad de elegir el establecimiento de sus hijos. Hoy día, en las comunas pequeñas, es fácil. Usted dice, yo quiero, porque es la única escuela que tiene. Pero ya en Coihueco es difícil. Usted no tiene hoy día la libertad de elegir el establecimiento de sus hijos. Por ejemplo, yo no puedo elegir si mi hija estudia en Cumbres. No puedo elegir si mi hija estudia en el parroquial, sino que tengo que elegir dentro de las posibilidades que tienen vacantes. Entonces no existe tal libertad. ¿Ya? Entonces, y esa libertad, ¿cierto?, está condicionada a una lista, a una tómbola, y ahora va a estar condicionada a un algoritmo matemático. Entonces los padres tienen que recuperar la libertad de elegir el proyecto educativo de sus hijos. Y eso fue una ley que lamentablemente le hizo daño a la educación. Y en este país se ha descuidado la educación profundamente. Se ha descuidado la formación de los profesores, se ha descuidado las universidades y se han dado espacios, ¿cierto?, a que en vez de mejorar, estemos hoy día, ¿cierto?, decreciendo en algunas materias. La segunda materia que me interesa, ¿cierto?, es que las personas puedan recuperar la propiedad de sus fondos previsionales. Es decir, el trabajo es suyo. ¿Ya? Y eso apelando en el primer punto al principio de libertad. ¿Ya? Una persona tiene que actuar en función de principios. Y cuando yo le hablo a usted de tener la libertad de elegir el establecimiento de su hijo y su hija, le estoy refiriéndome al principio de libertad. Y el segundo principio que está en el proceso de recuperar los fondos previsionales tiene que ver con el principio de propiedad. Entonces ahí nosotros creemos que Chile Vamos, un sector de la derecha, dejó de lado sus principios. ¿Ya? Dejó de lado los principios, ¿cierto? Y no estuvo a la altura de lo que el país necesitaba, que era respaldar, ¿cierto?, lo que es propiedad de los trabajadores. Y el tercer punto que me interesa, ¿cierto?, tiene que ver con atenuar, disminuir y
ojalá eliminar las injusticias de la justicia, las injusticias de la justicia, porque hoy día hay que alejar de los partidos políticos el nombramiento de los jueces. Los, juez- los, los jueces tienen que ser seleccionados técnicamente, eh, académicamente, pero hay que terminar del paso de los jueces por el Senado. Y ahí que son justamente los jueces de los máximos tribunales, que son la Corte Suprema, que antes de ser nombrados son propuestos por el presidente y deben ser aprobados por el Senado. Eso tiene que terminar. Si queremos tener justicia, hay que alejarla del sistema político. Ya, vamos. ¿Cuáles son los principales problemas a los cuales usted se enfrentaría una vez como diputado? Es una pregunta súper... Bueno, los diputados, a diferencia de un alcalde, las funciones que son tres, ¿cierto? Representar efectivamente los intereses de la región de Ñuble. Y los intereses de la región de Ñuble hoy día son que necesitamos más seguridad, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cierto? Seguridad, que se cumpla la ley, que los carabineros sean respetados y tengan los instrumentos necesarios para intervenir, que Y que no sean juzgados por eso. mire, si los abusos que son abusos, hay que decirlo también. Sí. Hay que actuar correctamente. Entonces, eso no significa impunidad, significa que todos debemos asumir nuestras responsabilidades en plenitud. Entonces, si usted tiene claridad en que usted tiene estas funciones, tiene que hacer esas funciones y no hacer otras funciones. Entonces, en ese sentido, el actuar tiene que ser con responsabilidad en todo sentido. Totalmente. Segundo, hay que hacer un llamado al sector privado, al sector financiero de este país, que le dé la oportunidad a los miles de jóvenes chilenos y chilenas con talento, con capacidades de sacar adelante sus emprendimientos. Pero no el típico emprendimiento que nos tienen acostumbrados, que no, mire, usted instale un carrito, usted instale esto. No, necesitamos eh, apoyo para desarrollar proyectos tecnológicos, necesitamos inteligencia artificial, necesitamos generar mayores plataformas de comunicación, plataformas de servicio, de logística, etcétera. Que el joven tenga la oportunidad, el joven, el adulto, de desarrollar lo que Dios nos ha dado, que son nuestros talentos. Y eso tiene que hacerlo, perdóneme, tiene que hacerlo el sector financiero. ¿Y por qué me dirán ustedes? Porque este país le perdonó a los bancos una deuda de miles de millones de pesos y ellos no han sido capaces de decir a los chilenos, fíjese que ahora recién se le está restituyendo a los profesores el aporte de los ahorros de los profesores contribuyeron a este país. ¿Y cuándo los bancos van a contribuir al desarrollo de los jóvenes y que este país vuelva a crecer? Porque este país necesita crecer, necesita emprendimiento, pero necesita que todos asumamos que que el crecimiento lo generan los pequeños y medianos empresarios, es decir, los genera el sector privado, no los genera el Estado. Entonces aquí hay una discusión hoy día en la contienda presidencial y toda esta campaña está presidencializada. Algunos quieren menos Estado, terminar el Estado, ¿cierto?, por un lado, y otros quieren un Estado más grande. ¿Ya? ¿Qué es lo correcto? Entonces ahí está el punto dialogante. Necesitamos un Estado que llegue donde se necesita, pero que llegue. Fíjese usted que los Estados son creaciones nuevas de la humanidad. Entonces, nosotros nacimos en un Estado, pero nuestros abuelos, nuestros antepasados no nacieron en un Estado. Y el Estado se crea para proteger a la población. Y hoy día los chilenos, chilenas, los chilanejos, ¿cierto? Los colhuecanos, los que estamos en Ñuble, las personas no sienten que el Estado los protege frente, ¿cierto?, a la inmigración descontrolada, frente, ¿cierto?, al robo. Fíjese usted que los autos que toman en Chillán cruzan para Bolivia y Sin usted no ningún logra tipo de ver control. nunca más esa camioneta que con tanto esfuerzo usted logró comprarse. Entonces ahí usted necesita un Estado no más grande, pero sí un Estado que cumpla Que haga con la la pega. función que tiene de protección de su población. ¿Cómo protege el Estado a su población? Con los carabineros, con el ejército, pero el ejército que actúe, no un ejército que yo tengo eh, simbólico, ¿cierto? Que no puede actuar porque si actúa, ¿cierto? Se actúan todas estas leyes, ¿cierto? Que efectivamente el funcionario va a terminar destituido e inhabilitado para ejercer funciones públicas. Al final, si bien los tienen atados de mano. Claro. Porque Entonces, hacen algo o actúan de alguna manera y aparece un derecho humano. y eso es Inmediatamente. porque en este país han faltado diputados y diputadas que digan las cosas como son, punto uno, que tengan conocimiento de la realidad social y que no se desconecten de la realidad social. Porque fíjese que ahí está, para responderle a usted, ¿qué pasa con nuestra autoridad? Yo también tuve el rol, ¿cierto?, de desconexión.
¿ya? Sobre todo de algunos sectores políticos, de desconectarse con lo que realmente está sintiendo el que está sin empleo, el que busca, intenta un día, va a intentarlo el otro día y las puertas se cerraron y buscó en Santiago, buscó en Concepción y siguen cerradas. Entonces, no, necesitamos un Estado eficiente, no más grande, pero ni tan pequeño que no permita actuar en las funciones que son propias, que son de protección de los ciudadanos que viven en este país, y sea capaz de entregarles dignidad a nuestros adultos mayores, no las pensiones ni jubilaciones que hoy día tienen, las personas con una discapacidad o con capacidades diferentes. Esa pensión es totalmente insuficiente para el costo de la vida que hoy día tiene. Las pensiones de las personas mayores no son, no son No suficientes, son no son suficientes. dignas y nuestros adultos mayores no, ellos han contribuido tanto a este país, a nuestra familia, a lo que nosotros estamos haciendo, que necesitan que el Estado les brinde seguridad, les brinde un buen servicio de salud, les brinde tranquilidad, les brinde iluminación, les brinde, ¿cierto?, el asfaltado de su calle, de sus veredas. Eso, para eso está el Estado. Porque la persona por sí solo no puede, colectivamente toda la sociedad podemos hacer. Yo, yo primero lamento profundamente que hayan tenido esa experiencia. En mi caso, yo sentado ahí, oiga, y no sentado, sino de pie esperándolo para tramitar y apoyar ese proyecto. Porque fíjese usted, y ahí es donde vuelvo a los principios. Los principios que a nosotros nos unen como sociedad judeocristiana están asociados a la libertad. Y ustedes permiten la libertad de expresión. ¿Ya? Ustedes son los primeros en llegar a los accidentes, como usted lo dice, al incendio, a una campaña solidaria, a los bingos. Son ustedes los que están más cercanos a la ciudadanía y a los problemas sociales. Es decir, ¿quién más que ustedes? Ahora, yo estoy por más libertad siempre. Entonces, siempre, cuando usted actúa en función de principios, usted tiene que estar, el principio, lo que ha permitido el Evangelio que crezca es la libertad de culto, la libertad como principio. La libertad de prensa tiene que ser en plenitud, en todos los medios, ¿ya? Y obviamente los canales pequeños requieren de mayor apoyo, reconocimiento, porque es puro esfuerzo familiar. Y cuando yo le hablo que el sector privado tiene que actuar, también tiene que apoyar a los canales comunitarios. Ahora, el Estado tiene fondos, también tiene que permitir que los canales comunitarios que entregan están cumpliendo con una función social, además, de comunicar, de movilizar a la comunidad, de informarla oportunamente, y que lo hacen con un nivel de profesionalismo que ya se lo quisieran los grandes canales. Recuerdo la guerra de Ucrania con Rusia. El eslogan de esa guerra fue: hagamos que Ucrania gane comunicacionalmente la guerra a Rusia. Nosotros los canales pequeños, gracias por la entrevista, ¿cierto? Podemos hacer que candidatos y candidatas a diputadas correctas ganen una elección. Lo hacen los medios de comunicación. Lo hacen los medios de comunicación. Fíjese usted, se lo voy a mostrar con un ejemplo concreto. Esta región es región gracias a los medios de comunicación de esta región. Porque cada vez que llegaba un 20 de agosto, todos publicaban: Ñuble quiere ser región. Tomaban un periódico: Ñuble quiere ser región. Observaban una radio: Ñuble pide ser región. Y ahí estuvimos, los alcaldes todos unidos: Ñuble quiere ser región. ¿Pero una región para qué? Para que se sigan apitutando los amigos de tal sector. No necesitamos una región para que los jóvenes de esta región, las personas, las mujeres, tengan la oportunidad de desarrollarse. Para eso necesitamos una región. Ahora, esta ley, ¿para qué la necesitan los medios de comunicación? Para desarrollarse, para crecer, para mejorar tecnología, usar hoy día otros recursos, como yo tuve la oportunidad de estar en un programa suyo, donde yo observé la diferencia de trabajar por los medios artesanales, ¿cierto? Y aplicar tecnología. Y hoy día el mundo es un mundo tecnológico, es un mundo rápido, dinámico, y los medios de comunicación pueden hacer de que nosotros logremos cambiar, ¿cierto? Y renovar el Parlamento, renovarlo en totalidad, para que podamos poner representantes dignos y legítimos del cargo que la ciudadanía que pueda representar esas necesidades, no otras. Porque aquí tiene que olvidarse usted de las cuestiones personales. Usted tiene que representar. Aquí voy a volver a este aprendizaje. Usted tiene que honrar a sus promotores. Es decir, si los canales comunitarios te dan una oportunidad, cuando tú llegas a un cargo, ¿a quién tienes que honrar? Tus promotores. Honra a tus promotores, respétalos, recíbelos. Lo mismo en el servicio público. Si tú llegas, tienes un cargo, ¿a quién tienes que honrar? Los promotores. No puedes olvidarte de ellos.
porque por ello uno es electo por la ciudadanía, no es porque uno tenga otros atributos, es porque las personas observaron en ti algo distinto y te confiaron esa oportunidad, que es limitada, porque todos los cargos son transitorios. Y eso debemos acostumbrarnos, ya de que todos estos cargos son transitorios. Por eso tú tienes que cultivarte a ti como persona. Tú tienes que ser buena persona, porque todos los cargos pasan. Este pasa, este otro también va a pasar. Y cuando termine ese cargo, ¿con quién te encuentras? Nuevamente, ¿con quiénes te promueven? ¿Y cómo los vas a mirar? ¿De la misma manera? ¿Ya? Porque fuiste capaz de responderles los compromisos adquiridos. de cumplir con Entonces, los compromisos. esa es la disposición. Es decir, si a mí, Ñuble, la persona, me da la oportunidad de representar, es cumplir primero con esas personas, con esos niños, por eso me encanta el tema educativo, con esos jóvenes, con esas mujeres, con esos adultos mayores, con el mundo cristiano, que también necesita representación. Porque fíjese usted que el último censo dice que el mundo evangélico es el 23% de la población. Tiene posibilidad de tener 2 representantes en el Congreso. Pero ¿qué nos pasa a nosotros los evangélicos? Uno por un lado, otro por otro lado. ¿Por qué no pedimos humildemente gracia y dirección, ¿cierto? Y nos unimos en función de poner hijos o hijas o hermanos en un cargo de relevancia donde pueda servir de mejor manera a la comunidad? No estoy de acuerdo con la expropiación porque yo respeto un principio que se lo mencioné a su colega, que es el principio de la propiedad. Usted, el Estado, no puede pasar, y aquí me voy a ir a otro principio de la vida, ¿ya? Y por lo tanto usted va a comprender cuál es mi posición. Cuando usted actúa en función de principios, porque hay dos posibilidades. Usted actúa en función de valores, los valores son momentáneos, transitorios, son producto de sensaciones diversas, etcétera. Pero cuando una persona se forma en función de principios, es el respeto a la propiedad privada. ¿Ya? El respeto a la propiedad privada significa sus pertenencias personales, significa respeto a su casa, respeto a su dignidad como persona, porque esta casa fue construida con el esfuerzo, este canal, todo. Nadie puede venir, tomar una cámara y irse con ella, es propiedad. Entonces, en función de ese principio, no estaría nunca de acuerdo con la expropiación del proyecto, del complejo que usted me menciona, porque aparte de ese complejo, si bien es cierto, hay antecedentes históricos, pero basta, es cierto, con el precio que ya se han pagado, porque ellos han pagado un alto precio, ¿cierto? Un alto Sí. precio. eh, Basta, recordémoslo, que nunca más se vuelva a repetir, pero siga desarrollando el turismo, siga desarrollando la gastronomía, siga dando trabajo, siga sembrando trigo, siga produciendo, porque necesitamos producir, necesitamos mano de obra. Entonces yo soy uno, respeto estricto y siempre a la propiedad privada. ¿Ya? Segundo, respeto a la vida. Es decir, usted no tiene el Estado, no tiene, usted no le puede dar ese poder al Estado, de que ya le mencionaba a su colega, el Estado elija el establecimiento educacional de mi hijo. No, usted padre, usted madre, tiene que elegir el establecimiento de acuerdo a sus valores, sus proyectos, etcétera, a sus principios, si usted quiere. ¿Ya? La propiedad privada es un principio, por lo tanto, el Estado no puede pasar por sobre ese principio. Sí puede, en función de una carretera, dialogar, pagar, compensar al dueño de ese predio, ¿cierto? Pensemos usted en un pasaje que es necesario abrir, comprémosle, paguémosle, pero primero reconozcamos la propiedad, paguemos lo que corresponde en derecho, ¿cierto? Y si hay que hacer ese pasaje o esa calle, bueno, ese beneficio, ¿cierto? De la comunidad. Ahora, ¿a quién beneficia cerrar Villa de Avila? ¿Cuál es el beneficio que gana Chile con eso? ¿Hay algún beneficio económico? ¿Se da más trabajo con eso? ¿O al contrario, se pierde trabajo? Pierde, Claro, pierde entonces, totalmente. bueno, es porque actuamos en función de principios. Usted tiene que actuar en función de principios. Y los principios no son solamente cuando usted está en un programa de televisión, cuando está en el Senado, en público. Usted tiene que tener esos principios en su actuar diario. En su vida cotidiana tiene que ser en función de esos principios. Entonces, si usted me recuerda cómo desde mi inicio, ¿cierto? ¿Por qué no me quedé en el camino? Porque mi vida era en función de esos principios. Y esos principios tienen que ver con que hay algo que es, es superior a esto, que trasciende a esto. ¿Ya? Usted viene a esta vida con un propósito. Está en este canal de televisión con un propósito. Y su propósito quizás por ejemplo, me encanta la educación a mí, es
para que alguien se pare en tus hombros y logre alcanzar lo que a veces nosotros por nuestros limitados recursos no podemos alcanzar. Entonces, necesitamos más personas, más canales comunitarios que sean capaces de levantar buenos hombres, buenas mujeres, ¿cierto? Buenos adultos mayores que puedan servir con transparencia, con verdad a este país. Yo amo mi país, amo esta patria. Y me duele, ¿cierto?, cuando no se le cuida, cuando no se le respeta en sus fronteras, porque eso, hace años atrás, nunca hubiésemos permitido que nuestras fronteras fueran violadas, como han sido violadas durante estos últimos años. Y nunca eso se hubiese imaginado usted que alguien pudiese entrar tan libremente, impunemente a este país y que nadie dijera nada. Eso no está en los libros de nuestros abuelos. Don Osvaldo, quería darle las gracias por venir hoy, por contarnos sobre usted. Y quiero dejar a todos los que nos estén viendo invitados a continuar con el programa y ver nuestro podcast. Van a seguir nuevos capítulos con más gente de Ecuador. Don Osvaldo, te dejo las Bueno, pantallas yo en quiero sus agradecerte a ti por esta brillante entrevista. Me emocioné en varios fragmentos. No sé si Francisco lo logró ver. Me traté de administrar muy bien esas emociones y que no se transmitieran, pero me llevaste a momentos de mi vida que quizás hacían años o meses que no recordaba. ¿Ya? Pero creo yo que cuando uno se involucra en un proyecto como este de servir al país, las personas tienen que saber a quién están eligiendo. ¿Ya? Y sin estar en el libreto ni nada, o quizás el formato este permite todo esto, hay que, es muy bueno que ocurra en televisión, donde las personas puedan ser totalmente transparentes gracias a un buen entrevistador, porque aquí los créditos son suyos, y la entrevista fue muy amena, me he sentido muy bien, agradezco a Onda TV, a Francisco especialmente, eh, por abrirnos las puertas de este canal comunitario, y que espero que Dios les bendiga, les prosperen todos sus proyectos, y que puedan, ¿cierto?, contar con ese financiamiento del sector privado, a quienes hemos hecho un llamado a que le devuelva la mano a Chile, a los jóvenes, a los emprendedores de este país, porque las personas no necesitan, a veces se requieren ayudas, sí, pero lo que se requieren son que la persona logre tener autonomía financiera y deje de depender de otros, depender del Estado. Porque a veces el Estado, los que quieren Estado más grande, es porque quiere que las personas dependan del Estado. Yo soy de que las personas tienen que depender de su esfuerzo, de su trabajo, de lo que puede crear con las capacidades y talentos que Dios nos ha dado. Entonces, por eso es que le hago el llamado al sector privado de que tiene que apoyar a los chilenos y chilenas para que puedan lograr la ansiada autonomía financiera y dejar la dependencia, ¿cierto? Que en algunos países ha llegado para quedarse. Hay países donde la mayoría de las personas prefieren depender del Estado y no de su esfuerzo. Yo soy de los que buscan, soy de los que promueven la meritocracia, es decir, la medida que la persona se esfuerza, estudia, tiene las certificaciones, tiene que tener las oportunidades de desarrollar